Buen día a todos. Hoy continuaré con las razones trigonométricas, en este caso explicándoles otro problema. Ya en un video anterior hice un problema que nombré problema 1, donde calculábamos la medida de los lados de algunos triángulos, donde teníamos nada más la medida de un lado y un ángulo. Ahora sigue el problema 2, donde se nos va a proporcionar la medida de dos lados y vamos a calcular un ángulo en específico. Bien. Antes de comenzar, pues vamos a recordar nuevamente las razones trigonométricas. Ya sabemos que son las relaciones que se dan entre las medidas de los triángulos. Tenemos el seno del ángulo, que va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Tenemos el coseno del ángulo, que va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y tenemos la tangente del ángulo, que va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, esto va a ser de base, o nos va a servir de base para resolver los problemas. Bien, el problema dice, calcula la medida de los ángulos A, B y C en los siguientes triángulos rectángulos. Como pueden notar, aquí tenemos tres triángulos rectángulos. En el primero se me pide calcular el ángulo A, tal como se muestra ahí, y nos proporcionan dos medidas de los lados. En el segundo nos pide el ángulo B y también nos dan dos medidas de los lados. Y en el tercero nos pide el ángulo C y también nos dan dos medidas de los lados. Bien, vamos a comenzar en orden. Vamos primero con el triángulo 1. Ahí lo tienen. ¿Qué vamos a hacer para encontrar la medida de este ángulo, el ángulo A que se nos pide? Pues vamos a usar las funciones trigonométricas o razones trigonométricas. En este caso, primero vamos a ver lo que tenemos y qué es lo que nos están pidiendo. Para empezar, pues tenemos la hipotenusa. ¿Sí? La hipotenusa que está frente al ángulo de 90 grados. O sea, acuérdense que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo y también se opone al ángulo de 90 grados. Y mide 7 centímetros. Y tenemos este cateto de 4 centímetros que es el opuesto al ángulo, como pueden notar, al ángulo A. Entonces a este lo vamos a llamar cateto opuesto. Bien, entonces aquí tenemos las tres razones trigonométricas. En este caso tenemos cateto opuesto y también la hipotenusa. ¿Qué razón me involucra a estas dos medidas o a estos dos datos? Cateto opuesto y la hipotenusa, pues luego aquí en la primera, fíjense, tenemos cateto opuesto entre la hipotenusa y es el seno. Entonces vamos a utilizar esta razón. Entonces acá la voy a escribir al lado derecho. Seno de A va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿De acuerdo? Bueno, puede ser seno o sin. Sin es en inglés. ¿De acuerdo? Entonces cualquiera de las dos maneras es correcta. Yo la estoy escribiendo de las dos maneras para que vean que se puede de cualquiera de las dos maneras. Bien, ahora después de esto vamos a sustituir datos. En lugar de cateto opuesto vamos a poner su valor que son 4 centímetros. Y en lugar de la hipotenusa vamos a poner 7 centímetros. Entonces quedaría seno de A es igual a 4 entre 7 o 4 séptimos, como lo quieran ver. Bien, pero lo que nos están pidiendo ¿qué es? Es la medida del ángulo A, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a esto es una ecuación. ¿A qué le estorba? Pues le estorba el seno. Y ahora vamos a hacer uso de las razones inversas. Por ejemplo, el inverso del seno es el arcoseno y se expresa de la siguiente manera. ¿De acuerdo? Entonces aquí A ya quedó solo y el seno pasó con su forma inversa. Entonces el inverso del seno, como dijimos, es arcoseno y se escribe como seno a la menos 1. ¿De acuerdo? Entonces eso es arcoseno. Y eso nos va a servir para calcular el ángulo. En este caso dice A va a ser igual al arcoseno de 4 séptimos. Para esto vamos a hacer uso de la calculadora. Entonces, arcoseno de 4 séptimos o 4 entre 7. Entonces, para activar el arcoseno es Shift, seleccionamos sen y como pueden notar ahí ya nos puso seno a la menos 1 o arcoseno. Y en este caso es de 4 entre 7. Cerramos el paréntesis y damos igual. Y nos marca 34.84. Entonces ese es el ángulo, 34.84 grados. Entonces lo anotamos. Entonces A es igual a 34.84 grados. Y listo. Ya encontramos el ángulo que se nos estaba pidiendo. Así de sencillo se resuelve esto. Bien, vamos al siguiente. Triángulo 2. Bien, como pueden notar, este triángulo y el anterior son muy similares. O sea, se parecen mucho en la forma. Bien, ahora nos están pidiendo el ángulo B y pues vamos a usar lo mismo, las razones trigonométricas para pues calcular
lo que se nos está pidiendo. Primero, pues vamos a ver qué tenemos. Tenemos el cateto opuesto, que son 8 centímetros. ¿Cómo sé que es el opuesto? Porque se opone al ángulo, ¿de acuerdo? Todo esto es con respecto al ángulo B. Y también tenemos la hipotenusa de 14 centímetros. ¿Cómo sé que es la hipotenusa? Porque se opone al ángulo de 90 grados. Por eso. Entonces ahí tenemos H. Ahora, ¿qué función me involucra al cateto opuesto y a la H? Pues la misma del problema anterior. Seno. ¿Sí? Ahí tenemos cateto opuesto entre la hipotenusa. Nada más que ahora voy a cambiarlo. En lugar de ser de A, va a ser de B. Entonces escribo seno de B va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahora voy a sustituir datos. En lugar de cateto opuesto voy a poner 8 y en lugar de hipotenusa voy a poner 14. Entonces va a quedar seno de B igual a 8 entre 14. Y lo mismo de hace rato. Yo quiero dejar solo a B. ¿Por qué? Porque es lo que estoy buscando. Es lo que quiero calcular. Entonces a B, ¿qué le estorba? Le estorba el seno. Lo inverso del seno es arcoseno. Y ahí está. Arcoseno. Seno a la menos 1. ¿De quién? De 8 entre 14. Entonces nos vamos nuevamente a la calculadora. Nada más que ahora va a ser arcoseno de 8 entre 14. Entonces vamos a modificar ahí. Shift, seno, para que nos ponga arcoseno. Y va a ser de 8 entre 14. En este caso le damos igual 34.84. Y nos da exactamente lo mismo que en el anterior. ¿Por qué? Muy simple. Porque hace rato en el anterior nos quedó arcoseno de 4 entre 7. Ahora nos quedó de 8 entre 14. Esas fracciones son ¿qué? Son equivalentes. Por eso es que esos ángulos miden lo mismo para nosotros. ¿De acuerdo? Entonces B es igual a 34.84. Bien, pasamos al siguiente. Triángulo 3 y último. Aquí lo tenemos, ahora nos están pidiendo el ángulo C. Igual que en los anteriores vamos a usar las razones trigonométricas. Vamos a ver qué tenemos. Para empezar, pues tenemos el cateto opuesto, ¿sí? El que se opone al ángulo C, que es de 6 centímetros. Y como pueden notar aquí también tenemos ahora el cateto adyacente, el que está unido al ángulo. Entonces tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica me involucra a esos dos datos? Pues cateto opuesto entre cateto adyacente. Aquí lo tenemos, la tangente. Sí, ahí está abajo. Nada más que en lugar de ponerle tangente de A, le voy a poner tangente de C, porque es el ángulo C el que estoy buscando. Sustituyo datos. En lugar de cateto opuesto, voy a poner 6 centímetros y en lugar de cateto adyacente, voy a poner 9 centímetros. Entonces sustituyo y me queda tangente de C igual a 6 entre 9, o 6 novenos. Ahora, yo estoy buscando C. ¿Qué le estorba a C? Le estorba la tangente. ¿Qué es lo inverso de la tangente? Pues es el arco tangente. Arco tangente de 6 entre 9. Entonces eso lo voy a hacer en la calculadora. 6 entre 9, arco tangente. Entonces nos vamos a la calculadora. Y aquí le doy Shift para poder usar las inversas. En este caso de la tangente, ahí está. Tangente a la menos 1 o arco tangente de 6 entre 9. Cierro paréntesis, le doy igual. Y me da 33.69. Entonces significa que C mide 33.69 grados. Y listo. Ya calculé todos los ángulos que se me estaban pidiendo. Así de sencillo, haciendo uso de las funciones o razones trigonométricas. Espero que les haya quedado claro. De mi parte es todo. Hasta luego.